El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 24. Ya me quedo tranquilo, ¿no? Bueno, si el Radia no está sola, está esperando que le asista el seguro del vehículo, ¿no? Pero felizmente no pasó a mayores, tuvo un percance con su vehículo mientras venía acá a la radio. Por eso la recomendación, y con eso había empezado, ¿no?, este espacio de noticias. Por favor, manejen con mucha precaución porque el asfalto en Quito está mojado. Se da cuenta que no venía rápido, pero se le resbaló el vehículo y no le reacciona. Entonces, bueno, ya no está sola, lo cual me tranquiliza. Y está a la espera de que le pueda asistir el seguro. Que no le contestan, dice. Qué barbaridad. Bueno, estamos pendientes. Cuidado, se me cae, DJ, por Dios. Parece el chavito, ¿ah? Casi se me cae el DJ. Le voy a enviar un saludo a un queridísimo amigo, Olger Vera, uno de los camarógrafos de la vieja guardia, de quien muchos periodistas de mi generación aprendimos. Nos hizo avispados. Jorge me da una espectacular noticia, ¿no? Ya le administraron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Me cuenta que se vacunó en la parroquia Calderón, pero para la segunda dosis le mandan a Nanegalito. Me pregunta si sé algo, en realidad no, Olger, pero hágale, ya recibió la primera dosis, no se descuide de la segunda, por favor. Si le mandan a Nanegalito, vaya a Nanegalito, que no está lejos, vaya, no se descuide, porque si no se pone las dos dosis no le va a funcionar la vacuna, por acá tengo un saludo desde Paján, provincia de Manabí, gracias a Sandro Valdivieso, desde Paján. Le cuento, Sandro, que nunca he entrado a Paján. He pasado obviamente por la carretera de Manto, de Puerto Viejo a Guayaquil, y ahí veo el ingreso a Paján, y nunca he entrado a Paján. ¿Ah? Le mando un abrazo a nuestro oyente que está conectado a través de la transmisión digital de YouTube. Gracias a Janet Ceballos, que también está conectada. Buenos días. Pilar Salazar desde Manabí, muchas gracias. Gracias por esos saludos. Hay bastante para comentar, ¿ah? Bastantísimo para comentar sobre los hechos ocurridos el día de ayer. Muy bien. A ver, bueno, entramos en materia, ¿les parece? La pandemia por el COVID-19, hagamos un ejercicio de memoria. Les propongo hacer el ejercicio de memoria. La doctora María Eugenia Molina también está conectada. Hola, doctora, ¿cómo le va? Doctor Juan Pablo Ruiz también está conectado. Gracias, doctor. Ya chequeo el tweet que me envía porque estoy aquí solito. A ver, déjeme ver si se me abre. Perdón la digresión, que nos están aportando los colegas y amigos. Mire usted, gracias Juan Pablo. Juan Pablo me comparte un tweet que fue publicado por la comunicadora Albertina Navas. Dice: buenas tardes, y le postea a la Defensoría del Pueblo: tenemos un problema. A mi madre ya le vacunaron la primera dosis con Pfizer, tiene un certificado, y el sistema le genera citas como si fuera la primera vez en recintos que usan Sinovac. En el 171 no saben qué hacer, SOS. Esta es una pregunta que yo ya la he leído, que mucha gente la hace de manera recurrente. ¿Qué garantías hay de que si recibió la primera vacuna de Pfizer, la segunda dosis también sea de Pfizer? ¿Hay certificados en ese sentido? Luego, médicamente, científicamente, ¿hay algún defecto? Sí, algún efecto o defecto. Si es que se ponen la primera vacuna con un laboratorio y el refuerzo segunda dosis con otro laboratorio. Creo que son preguntas que deben ser respondidas. Gracias, Albertina, por esa referencia, ¿no? Y también al colega que nos comparte ese tweet. Y hay otro tweet que también me comparten acá como dato. En Ecuador, desde el 2015 hasta el 2019, el incremento de la mortalidad por año era del 3%, según datos del INEC y del Registro Civil. A ver, vamos a espeluznarnos con esto. En la actualidad, el incremento de mortalidad es del 94%. En la actualidad, vean ustedes, de 2015 a 2019, el incremento de la mortalidad por año era del 3%. En la actualidad, el incremento de la mortalidad es del 94%.
Hace una semana fallecían en exceso de lo esperado 150 personas por día, ahora 191. Ojo, esas 191 no fallecen por COVID. Hay un exceso de fallecidos que se presume son por COVID. Y por eso siempre hemos hablado de subregistro a lo largo prácticamente de todo este año. También un abrazo a Nahuel Mendoza, que sí conoce Paján, ¿ah? Gracias, Nahuel, por esa referencia. Yo, como le digo, no he entrado nunca a Paján. Algún rato pasaré a saludar a la gente de Paján. Bueno, ahora sí entramos en materia. El primer caso confirmado de COVID-19 se dio aquí en el Ecuador el 29 de febrero. El año pasado fue un año bisiesto. Fue sábado 29 de febrero. La fecha está en la retina, en la memoria de muchos, de este periodista, por ejemplo. Sábado 29 de febrero. Ese día jugaba Barcelona con Liga de Portoviejo. No suspendieron el partido, pero dispusieron que no ingrese el público al Estadio Monumental de Guayaquil. Barcelona empató 0-0 con Liga de Portoviejo. Ese día, la entonces ministra de Salud Pública, Catalina Andramuño, le confirmó al país que se había detectado el primer caso del coronavirus COVID-19. Una ecuatoriana migrante, adulta mayor, tenía algo así como 70 años la señora, que había llegado desde Madrid al Ecuador, se había trasladado a la provincia de Los Ríos y que su caso había sido confirmado. Recuerden ustedes que días atrás de esa confirmación, aquí ya se especuló sobre la presencia de un ciudadano de origen asiático, no sé si era chino o coreano, no estoy seguro de la nacionalidad, pero era asiático, que supuestamente habría sido en realidad el primer caso, cosa que nunca se confirmó. El gobierno negó que haya sido el primer caso confirmado del COVID-19, y hubo muchas especulaciones, hasta que finalmente, el 29 de febrero, se confirma el primer caso. Y empieza esta pesadilla. Ese 29 de febrero empieza la pesadilla para los ecuatorianos. 15 días después, 2 semanas después, el 16 de marzo del 2020, el presidente de la República dispone el estado de excepción. Para esto fue el lunes 16 de marzo, el sábado 14 y domingo 15 de marzo ya nos prohibieron que vayamos a los parques, ya prohibieron los juegos de fútbol, ya prohibieron las actividades de cuaboli, de básquetbol, etcétera. Ya nos prohibieron. Y el lunes 16 de marzo, el presidente Moreno le anuncia al país el estado de excepción asociado a la emergencia sanitaria para contener el avance del coronavirus COVID-19 en el Ecuador. Empezó el confinamiento, empezaron las medidas de restricción, se aplicó el toque de queda, y allí obviamente ya entramos en esta pesadilla de la cual lamentablemente no salimos. De esto, amable audiencia, estamos 21 de abril. Han pasado 13 meses. 13 meses desde la declaratoria del estado de excepción. Durante todos estos 13 meses, en los espacios en los que hemos podido, en este noticiero, en el espacio digital de la tarde, en el noticiero del mediodía para Santo Domingo por Majestad Televisión, en nuestro portal de Primera Plana, en mis cuentas en redes sociales, en diversos espacios hemos abundado en entrevistas, en comentarios, con las medidas de bioprotección y de bioseguridad. El año pasado grabé como 2 o 3 videos para nuestras redes sociales y para nuestro canal, explicándole a la gente las medidas de bioseguridad porque era algo totalmente nuevo. El uso de la mascarilla, el gel antiséptico, el alcohol, el gel antibacterial, el alcohol antiséptico, el lavado de manos, la desinfección de las compras cuando vamos al supermercado o al mercado, el dejar los zapatos en el umbral de la puerta, más allá de que luego nos explicaron que eso no tiene ningún efecto, la utilización de desinfectante para los pisos, para las chapas de las puertas. ¿Cuánto no hemos hablado de eso con ustedes? Creo que ya todos sabemos qué hacer. Por eso yo, en los últimos 2 días, hablaba en el programa digital con José Antonio Sánchez, le decía, a ver, está claro que mucha gente
no tiene información, por ejemplo, sobre el aforo, cuando tiene una reunión, o porque nos cambian las horas en las cuales se restringe la circulación, o porque una semana puedes ir al parque y a la siguiente semana te cierran el parque. Es verdad, esto genera confusión. Pero a mí no me vengan a decir que están confundidos sobre las medidas de las cuales hemos hablado durante 13 meses. Perdónenme, todos sabemos que hay que tener una distancia de por lo menos 1.5 metros a 2 metros respecto de otra persona. Todos sabemos eso. Todos sabemos que tenemos que utilizar la mascarilla. O sea, a mí no me digan que no sabemos. O sea, no acusen el no uso de la mascarilla o el mal uso de la mascarilla de gente que se pone la mascarilla y que no se tapa la nariz, sino solo la boca. O que la tienen aquí colgada. O sea, eso ya no es ignorancia. Hay gente que es llevada por el mal. Cuando, por ejemplo, el último fin de semana tenemos un montón de gente que estaba en fiestas, que estaba en clubes nocturnos, que estaba en baby showers, que estaba en quinceañeras, sin ningún tipo de distanciamiento. No me digan a mí que no sabían del distanciamiento. Ya, hay gente irresponsable. Ya de esto sabíamos desde hace 13 meses. Pero hay gente que lamentablemente es llevada por el mal y que no entiende el daño que está haciendo. Durante todos estos 13 meses hemos hablado de esto, de las medidas de bioprotección, de las medidas de bioseguridad. Inicialmente el quédese en casa, después respete el distanciamiento, después no te relajes, cuídate. Hasta los que tratamos de cuidarnos, perdimos el invicto. Porque obviamente no somos inmunes. Perdimos el invicto, tratando uno de cuidarse. Hubimos personas que perdimos el invicto. Muchos. Gracias a Dios estamos aquí. Durante 13 meses hemos hablado de los testeos. Testeos. Hemos hablado aquí con especialistas en la materia. Con la doctora Andrea Gómez Ayora, con el doctor Daniel Simancas, con la doctora Carola Cedillo, con el doctor Rodrigo Enríquez, con el doctor Santiago Ron, con el doctor Esteban Ortiz, con la doctora Inti Quevedo, con muchos especialistas, con la doctora Karina Vance, con muchos especialistas hemos hablado sobre los temas epidemiológicos. Los especialistas nos han ilustrado para que podamos comprender, porque incluso para los especialistas este ha sido un año de aprendizaje. Porque lo que sabíamos del COVID-19 hace 13 meses no es lo mismo de lo que sabemos hoy. Hace 13 meses estábamos aterrorizados de solo pensar en el contagio. Ahora sabemos que podemos sobrevivir al contagio. Ya vemos quienes hemos tenido la bendición de que nos contagiamos pero salimos adelante. Hay otra gente que lamentablemente no lo logró. Y hay gente que se debate entre la vida y la muerte. Hay gente. Así pasa. ¿Ya? Durante 13 meses hemos hablado de eso. Los especialistas nos han aportado, nos han ayudado. La doctora Linda Guamán, la doctora Jimena Barca, que dejaron sus actividades privadas para servir en el sector público y que lamentablemente están metidas en un problema, desde mi punto de vista, totalmente injusto. Pero la justicia tendrá que resolver, que lo haga en derecho. Tengo mi opinión sobre el caso de Linda Guamán y de Jimena Barca. Me parece totalmente injusto lo que les ha pasado. Ellas dejaron el sector privado y vinieron al sector público justamente para aportar. De todos estos profesionales, hemos aprendido a lo largo de todos estos meses. Recurrentemente nos presentan datos, nos presentan cifras. Vamos a entrevistar hoy a Carlos Oporto, que es muy activo en las redes, que todos los días nos presenta análisis de datos, los análisis de datos que no nos presenta el Ministerio de Salud Pública. Porque el Ministerio de Salud Pública nos lanza ahí la infografía que ya no vale para nada, que apenas sirve para tener más o menos una referencia. Carlos, por ejemplo, se da el trabajo de analizar los datos, hacer los comparativos. Y claro, esos comparativos nos dejan espeluznados. 13 meses. Durante 13 meses hemos exigido, desde varios espacios, mayor y mejor acceso a los testeos. Durante 13 meses hemos hablado de lo prohibitivo que es el acceso a las pruebas PCR por los costos.
por los costos. Porque resulta, claro, habrá gente que diga libre oferta y demanda, ¿no? Porque creen que la salud también debe estar metida entre la oferta y la demanda, menos en pandemia. Yo ahí tengo una discrepancia total, ¿no? O sea, perdónenme, hay cosas y cosas, pues. Hay cosas sobre las cuales se aplica la oferta y la demanda en una economía capitalista. Pero para temas de salud pública, en medio de una pandemia, aplicar la oferta y la demanda es criminal. Criminal. Pero aquí no se hizo nada. Durante 13 meses no hicieron nada. Durante 13 meses permitieron que para el acceso de las pruebas PCR se aplique la oferta y la demanda. Entonces usted se encontró con universidades como la Universidad de las Américas o la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que manejaron precios, digamos, más asequibles para las pruebas PCR, $40, que sigue siendo un precio alto para la economía de los ecuatorianos. Es un precio alto, porque he referido en varias ocasiones que en otros países, ya para los que, por ejemplo, siempre comparan al Ecuador y dicen en Estados Unidos hacen tal cosa, que Estados Unidos no sé qué, bueno, también comparen lo que pasa en Estados Unidos, donde el acceso a las pruebas PCR es gratuito. Para los que no saben, en Estados Unidos usted saca un turno en una de estas cadenas de farmacias, Walgreens o CVS, usted saca un turno por internet, va a hacer la prueba PCR y es gratis. Y después de 24 o 48 horas le mandan por correo electrónico el resultado. Gratis. La prueba PCR. Aquí lo más barato que se ha encontrado son $40. Lo más barato. Aquí hay hospitales privados que le cobran $130 por una prueba PCR. La última prueba PCR que me hice y en la cual salí positivo me costó $88 en un laboratorio. Al día siguiente me hice una confirmación porque me quedé con la duda, ya me entró la duda del falso positivo y me hice en otro sitio, me costó $69, me hice en una fundación que también enseña y bueno, ya me confirmaron el positivo. $69, en otros 70, en otros 80, 90, 100, 120, $130. ¿Quién puede pagar $130? Por supuesto que hay gente que puede pagar, ¿no? La gente que tiene plata. Hay un sector social que puede pagar $130 por una prueba. Pero como les he dicho varias veces, si usted, por ejemplo, tiene una duda y usted va y se hace una prueba PCR, no se hace solo, pues. Se hace con su familia. Porque si tiene sospecha de contagio o si está contagiado, tiene que hacerle la prueba a su familia para tratar de abrir el cerco en su propio domicilio. ¿Cuánta gente tiene en el bolsillo $300 o $400 para invertir en una prueba PCR para toda la familia? Y esto no se entendió durante 13 meses. No se entendió, no se comprendió. Aquí no se entendió que la economía del ecuatoriano está deprimida y que no hay plata que alcance. $300, $400 para una prueba PCR de usted y de toda su familia, no hay plata que alcance. En un país en el cual 3 de cada 10 ecuatorianos vive con menos de $3 al día, cifras oficiales del INEC. Del INEC. En un país en el que 15 de cada 100 ecuatorianos vive con $1.50 al día, es imposible acceder a una prueba PCR de entre $40 y $130. Es imposible. Bueno, esto pasó durante 13 meses. El gobierno nunca importó una suficiente cantidad de pruebas para testeos gratuitos. Nunca. Había que importar e ir a los sectores populares y hacer testeos en los sectores populares donde la gente no tiene acceso. Había que privilegiar a ese sector de la población que no tiene recursos y que necesita igualmente testeos para tener tranquilidad, para detectar por dónde está el coronavirus, para abrir los cercos epidemiológicos. Testeos. Hemos hablado un año sobre esto, 13 meses. 13 meses. Bueno, se demoraron 13 meses para hacer lo que debieron haber hecho desde el inicio. Regular el techo de las pruebas PCR. Y ayer el gobierno, como gran logro, me van a disculpar,
Pero yo voy a discrepar con algunas personas que ayer decían que más vale tarde que nunca. No. Yo discrepo con eso, con todo respeto. 13 meses, ¿les parece justo? 13 meses. Perdón que hable en primera persona. No tienen idea del esfuerzo que yo he hecho para hacerme como 5 pruebas PCR, 5 o 6 pruebas PCR a lo largo de estos 13 meses. Más 3 o 4 cuantitativas. No tienen idea. Cuando a mí me dio positivo para COVID, tuve que hacer que todos en mi casa se hagan la prueba. No tienen idea del esfuerzo que fue económico. ¿Por qué no es que uno tiene la plata ahí? Pues no hace un esfuerzo. Deja de pagar ciertas cosas para poderse tratar esto. Y la gente que no tiene ni trabajo. Pues digo, vemos quienes tenemos la bendición de tener un trabajo. Y la gente que no tiene, ¿cómo se hace? Entonces hoy, perdónenme, no me digan a mí, más vale tarde que nunca. Yo discrepo totalmente con quien piensa eso. 13 meses después, presentan este acuerdo ministerial. Entonces ayer sale el boletín. El Ministerio de Salud Pública determinó que la tarifa de la prueba PCR hisopado nasofaríngeo tendrá un costo de hasta $45.08 en todo el país, luego de un análisis técnico emprendido por la Subcomisión de Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional de Salud. En ese sentido, se emitió el respectivo acuerdo ministerial para formalizar la regulación del precio de acuerdo a esta tarifa. Esta medida se implementa con la finalidad de estandarizar los costos de esta prueba y garantizar su accesibilidad a la mayor cantidad de ciudadanos gracias al respectivo diagnóstico, o para el respectivo diagnóstico. Claro, y lo pomposo del cierre del comunicado, ¿no? El Ministerio de Salud Pública garantiza el acceso a la salud a los ecuatorianos concordante con la Constitución que consagra los derechos en esta materia. ¡Qué pompa! Con esa pompa cierran el comunicado. Se demoran 13 meses para hacer la lógica. Yo les insisto, estamos en pandemia, pues. No me apliquen en pandemia, en el caso de la salud, la ley de la oferta y la demanda. Estamos en pandemia. Aquí había que arrimar el hombro todos. Todos. El gobierno nacional, los laboratorios, las clínicas privadas, el sector empresarial, los bancos, los supermercados, las farmacias. Aquí todos teníamos que arrimar el hombro, no solamente los unos. Porque en este país es facilito romper la cuerda por el lado más liviano o por el lado más débil, el de la población. 13 meses para hacer lo que debieron haber hecho el mismo 16 de marzo. Con la declaratoria del estado de excepción. Esto debieron haber incorporado el 16 de marzo del año anterior. Y se acuerdan 13 meses después. 13 meses después se dan cuenta que los precios de las pruebas PCR son prohibitivos, pues. Y había que regular. No se acordaron lo que yo planteé la semana pasada, de establecer un diálogo con los hospitales y clínicas privadas. A mí no se me ocurriría decir que los hospitales y clínicas privadas tienen que atender gratis. A mí no se me ocurriría decir eso. Debe haber una coexistencia del sector de la salud privada con el sector de la salud pública, sin duda. Pero la pandemia imponía que todos arrimemos el hombro. Clínicas y hospitales privados en donde le piden entre $10,000 y $40,000 de garantía para poder atender a un paciente en una unidad de cuidados intensivos. ¿Quién tiene esa plata en el bolsillo? ¿Quién? O entre $3,000, $3,200 y $3,500 diarios de atención. ¿Quién tiene esa plata en el bolsillo? ¿Dónde está la empatía? A mí no se me ocurriría, insisto, no se me ocurrió la semana pasada porque creo que alguien malentendió lo que uno dice. A mí no se me ocurriría decir que no, que el sector privado no debe cobrar. Yo no he dicho eso. Pero mayor empatía, pues. Que había que arrimar todos el hombro. Los laboratorios no lo entendieron, pues. Si a usted le cobran $120, $130 por una prueba PCR, ¿de qué estamos hablando? Se hicieron la plata. Así fue. Se hicieron la plata. Perdónenme, es una vergüenza. Que a 34 días de que termine el gobierno del presidente Moreno, a 34 días recién se les ocurrió
regular el precio de las pruebas PCR. Recién. Cuando ya está terminando el mandato. Al señor Ceballos, que era ministro de Salud, no se le ocurrió, pues. No se le ocurrió. Al señor Farfán no se le ocurrió. Al señor Falconino se le ocurrió. Por lo menos ahora con el ministro Salinas, por lo menos hicieron esto. ¿Pero luego de cuánto tiempo? ¿Luego de cuánto tiempo? ¡Qué desastre! Claro, y nos presentan como gran logro. Y nos dicen que están precautelando la salud y cuidándonos a los ecuatorianos. Vean, con esa pompa vayan a otro lado. Pomposos. Pomposos. Se demoraron 13 meses para hacer la lógica. Una vergüenza. Esto por un lado, ¿no? Por un lado, porque es facilito darnos placebos para decir, sí, más vale tarde que nunca. No. Nos han dado un placebo. ¿Quién le devuelve a la gente? ¿Quién nos devuelve a quienes nos hemos gastado un buen billete en pruebas PCR para cuidarnos y cuidar a los nuestros, a nuestro entorno? ¿Quién nos devuelve la plata? Luego de 13 meses de la pandemia. ¿Quién nos devuelve? Esto por un lado, ¿no? Lo otro, que ayer fue día de anuncios. Día de anuncios. Tenemos este anuncio de las pruebas PCR. ¿A ustedes les parece justo, dejando el tema de la PCR, pero siguiendo en el contexto de la emergencia, ¿a ustedes les parece justo que con la economía deprimida, que con miles de ecuatorianos sin trabajo, les parece justo que hayan subido los precios de los combustibles en los últimos meses? ¿Les parece justo? Hay gente que perdió su empleo formal. Y hay gente que se ha dedicado a la informalidad, que muchas veces utiliza su vehículo para esa informalidad. Hay gente que hace malabares para llevar un sustento a su casa. Y que como tenía un empleo formal, tiene un vehículo y utiliza el vehículo. Pero ya la gasolina extra se la subieron. Cuando una persona de clase media, no estoy hablando de los ricos, una persona de clase media con relación de dependencia tiene la posibilidad de acceder a un crédito y se compra un vehículo, lo primero que le dicen en la casa es, por favor, póngale gasolina súper. No se lo hace porque es un carro de alta gama, pues. Pero lo primero que le dicen en la casa es póngale súper, ¿o me equivoco? Póngale súper. La súper hoy tiene precios internacionales. El precio de la gasolina súper es un precio internacional. El precio sugerido para este mes, $3.17. Hay estaciones de servicio aquí en el Ecuador donde está a $3.36. Precio inédito de la súper, que no solamente utilizan los ricos. Sí, es una falacia decir que la súper solo usan los ricos. Y tenemos el diésel. El diésel se ha venido incrementando poquito a poco en los últimos meses. Poco a poco. Hace un año el diésel estaba $1 por galón. Hoy está $1.44 por galón. Esos 44 centavos por galón de incremento en último año le iba a pasar factura al bolsillo de los ecuatorianos y otra vez la cuerda se rompe por el lado más débil. Y nos metieron el paquetazo querido. Primero nos metieron el 12 de abril el paquetazo de los combustibles, al día siguiente de las elecciones. Cambiaron el día que tenían que haber presentado el aumento del precio de los combustibles, ya no el 11, sino el 12. O coincidencia, había que hacerlo el 11, pero el 11 era el día de las elecciones. Entonces lo pasaron al 12, al lunes. Y ya cuando pasaron las elecciones del domingo 11 de abril hacia las 6 de la tarde, ya se conoció el nuevo precio de los combustibles, con la cual amanecieron las estaciones de servicio el lunes 12 de abril. Y ya experimentamos un incremento. 8 centavos en el caso de la extra, 4 centavos en el caso del diésel. Y el valor de la gasolina súper. Y pocos días después, una semana después,
se viene el paro de los transportistas y resulta que ayer dicen, bueno, vamos a incrementar en un 15% el valor de los pasajes interprovinciales e intercantonales, en un 15%. ¿Quién paga ese 15%? ¿Los transportistas? No. ¿El gobierno? No. Paga el usuario. Sale de la plata que está en el bolsillo del usuario, de la persona que se transporta. Ayer, por ejemplo, en el programa de la tarde, una internauta decía que ella destina $3 diarios para el transporte. $3 diarios. Y yo les decía hace minutos que según las cifras del INEC, 3 de cada 10 ecuatorianos vive con $3 diarios. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Le han metido la mano al bolsillo a la gente. Yo no me voy a desdecir de algo que vengo diciendo desde octubre del 2019, cuando el gobierno nos metió por la tranquera el decreto ejecutivo que desató todas las protestas de octubre del 2019. Y yo dije en 2019, señores, el tema de los subsidios hay que revisarlo. Sí. No puede ser posible aquí que quienes pueden pagar terminen beneficiándose de un subsidio que debe servir para los más pobres. Sí. He puesto en infinidad de ocasiones el tema del gas de uso doméstico. No puede ser posible que el mismo precio del gas, el precio oficial es $1.60 del gas de uso doméstico, lo paguen los ricos y también los pobres. No tiene sentido eso. Lo mismo pasa con los combustibles. Eso había que transparentar. Pero ¿cómo se hace esto? Tomando en cuenta el impacto social como el que estoy señalando en este momento. Abriendo mesas técnicas, conversando con los sectores, generando un amplio debate respecto de hacia dónde debe ir la política de los subsidios. En octubre del 2019, de un día para otro se les ocurrió elevar el precio de los combustibles porque se dieron cuenta que el anuncio previo, sobre el cual incluso habían debatido con el sector empresarial, de que le iban a proponer a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma tributaria para elevar el IVA del 12 al 15%, no iban a tener votos en la Asamblea Nacional. No iban a tener votos en la Asamblea Nacional. Y de un momento a otro, el decreto ejecutivo. Creo que era el 883, me parece el número. Que nos elevaron el precio de los combustibles y se desató toda la protesta social, hasta que luego de varios días, Moreno derogó el decreto ejecutivo. Deroga el decreto ejecutivo Moreno y ofrece abrir un diálogo con el sector indígena y con los sectores sociales, diálogo que nunca se dio. Tuvieron ahí un par de reuniones esa misma semana que no sirvieron para nada y nunca más volvieron a hablar del tema. Y aprovecharon la pandemia en marzo, abril del año pasado para en mayo meternos el esquema de bandas que está vigente en este momento. Pero claro, como estábamos en pandemia, nadie dijo nada. Ya no había, o sea, fue el mejor momento, la mejor oportunidad para meternos esta reformulación del precio de los combustibles. Pero yo insisto, ¿esto había que revisarlo? Sí. Pero hay que analizar también el entorno, pues. Este no era el momento. Porque estamos en pandemia. Porque la economía está deprimida. Porque el sector productivo está afectado. El 70-80% del sector productivo estuvo totalmente paralizado en el contexto del confinamiento el año anterior. Y se olvidan. Miles de ecuatorianos perdieron el trabajo. Y hay mucha gente que hasta el sol de hoy no consigue trabajo. Miles de ecuatorianos les bajaron el sueldo, les permitieron conservar su empleo, pero les bajaron el sueldo a la mitad. ¿O se olvidan de eso? ¿Dónde está la empatía? Este no era el momento, no era el momento. ¿Había que revisar los subsidios? Sí. ¿En medio de la pandemia? No. Y en medio de la pandemia, ¿nos elevaron el precio de los combustibles? Y en medio de la pandemia, nos elevan el valor de los pasajes. Nos elevan el valor de los pasajes. Y me van a disculpar, pues aquí no se trata solamente de que la gente va de Quito a Guayaquil, de Quito a Esmeraldas, de Quito a Manta, de Quito a Loja, de Quito a Cuenca. No. Para no irnos tan lejos. De Quito a Sangolquí.
eso ya es un pasaje intercantonal, de Quito a Sangolquí. Gente que vive en Sangolquí y que trabaja en Quito, y que viene en bus. Ya, ellos van a tener un incremento de su pasaje. Gente que vive en Cayambe o que vive en Tabacundo pero que trabaja en Quito, van a tener que pagar más por el pasaje. Gente que vive en Nanegalito y que viene a Quito todos los días a trabajar, va a tener que pagar más por su pasaje. En el caso de Guayaquil, gente que vive en el cantón Durán, en el cantón San Borondón, en el cantón Daule, va a tener que pagar más, pues, por su pasaje. Gente que vive en Montecristi, pero que trabaja en Manta o en Puerto Viejo, va a tener que pagar más por su pasaje. O sea, no es así nomás. Gracias, Mónica. Gente que vive en el cantón Mejía, en Machachi, que todos los días viene a Quito, va a tener que pagar más por su pasaje. ¿Quién dice algo sobre esto? Era el momento. Este era el momento. Si hay una parte que dijo el ministro, con todo respeto para el ministro Gabriel Martínez, hay una parte que dice el ministro, que, perdónenme, o sea, termina siendo inverosímil. Dice el ministro que la decisión de ayer de elevar en un 15% el valor de los pasajes no responde a la paralización de los transportistas. Dice él que no fue una presión de los transportistas, sino una evaluación que el gobierno venía ejecutando y que tuvo que esperar debido a las elecciones. Esa declaración del ministro tiene una serie de matices. Primero, que está claro que esta decisión la hicieron con cálculo. Con cálculo. La tomaron después de las elecciones. La hicieron con cálculo. Después, ¿quiénes trabajaron en las mesas técnicas? Trabajaron también los señores de la transportación. Porque si era así, y si los señores de la transportación estaban conscientes de que iba a haber una revisión de las tarifas, no se hubiesen paralizado lunes y martes, pues. Y si es así, ya mismo vamos a hablar con un dirigente del transporte pesado. Los transportistas pesados tampoco tuviesen demandas. ¿Trabajaron con ellos o con quiénes? Y si no trabajaron con ellos, sino a nivel de gobierno, con técnicos, ¿cuáles son esos informes? ¿Qué dicen esos informes? ¿Los socializaron con el país? Por favor. Respetuosamente discrepo con la posición del ministro de Gobierno. Nunca informaron que estaban trabajando en la revisión de las tarifas del transporte inter, cantonal e interprovincial. Nunca informaron eso. Entonces lo han hecho entre gallos y medianoche, porque nadie se enteró. Lo hicieron con cálculo, esperando que pasen las elecciones. Con cálculo. Palabras del señor ministro de Gobierno. Y nos meten la mano al bolsillo a los ecuatorianos. Este no era el momento. Este no era el momento. Hay momentos y momentos. Este no era el momento. La economía está deprimida, la gente no tiene trabajo, la gente no tiene plata en el bolsillo, los proveedores se demoran en pagar, las facturas se demoran en pagar, hay retrasos en el acceso a los salarios, hay gente que hace malabares todos los días para llevar un pan a su mesa, hay gente que no tiene para llevar un pan a su mesa pese a los malabares que hace. Y nos suben las tarifas, nos suben los pasajes. Poco empáticos. 13 meses después, y a poquito más de un mes de que se termine la actual administración gubernamental, nos dejan con estas perlas, sobre las cuales yo sí creo que amerita un pronunciamiento del presidente electo. Un pronunciamiento del presidente electo en torno a estos temas. No es el momento. Dejen que pase la pandemia. Dejen que la economía se recupere y obviamente tomen las decisiones que tengan que tomar. Pero este no era el momento. Este no era el momento de incrementar el precio de los combustibles. Este no era el momento de incrementar el valor de los pasajes. Este no era el momento. Porque a la gente no le han aumentado el salario. A la gente le dejaron congelado el salario básico para este año justamente por la pandemia. O sea, aquí se analizó la pandemia para congelar el salario, pero no hubo pandemia, no se consideró la pandemia para aumentar el precio de los combustibles y para aumentar el valor de los pasajes.
de locos. 7:04 en la primera hora. Voy a la pausa, al retornar y estaremos iniciando con las primeras entrevistas de la jornada del día de hoy. Aquí en la primera hora por Majestad Radio.